Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bueno, llegamos al tercer y último día de esta conferencia de aniversario. Otra vez, gracias por hacernos parte de este tiempo. Siempre es un privilegio acompañarles, compartir con ustedes y estrechar lazos. Anoche hicimos bien práctico el tema de la comunión porque llegué a mi casa a las 11. Así que nos quedamos charlando y podíamos haber seguido, ¿eh? En esta mañana hemos de tomar el último punto por el tiempo que tenemos para hablar de estas dinámicas de una iglesia que crece. Haciendo un breve repaso, decíamos el primer día, la primera noche, que el crecimiento de una iglesia resulta de la obra de Dios. El crecimiento de una iglesia es más que números. Tiene que ver fundamentalmente con discípulos. Además, decíamos que una iglesia que crece es una iglesia que por su testimonio produce un impacto. No es lo mismo estar presentes en un lugar que impactar ese lugar con nuestro testimonio. Y ya anoche pensamos juntos en varias de esas características, de esos principios que están presentes en la vida de una iglesia que crece, y ese asunto, el crecimiento de la iglesia, es un asunto que al Señor le interesa. El Señor quiere que su pueblo crezca en profundidad, en comunión con Él, en intimidad con el Señor. El Señor quiere que su pueblo crezca porque es necesario que otros conozcan sobre Cristo y la salvación. Su pueblo debe crecer en muchos sentidos y estamos entonces ante un tema que ocupa la voluntad de Dios, el corazón de Dios, y que por consiguiente también nos debe importar. Ahora, en este repaso que estamos haciendo, en esta mirada más que un repaso al libro de los Hechos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 y vamos a hablar de una dinámica o de un principio fundamental. Vamos a hablar de la pureza de la iglesia. Hechos capítulo 5 es nuestro pasaje para esta mañana. Voy a leer el texto, luego oramos juntos y ya nos zambullimos en la materia. ¿Bien? Usted puede seguir la lectura que yo voy a hacer allí con su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por
qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta allí la historia, una conocida, que va a ser nuestro tema de reflexión en esta hora. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable. Amado Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu pueblo reunido en esta mañana. Gracias porque podemos celebrar tu gracia, tu misericordia sosteniendo, guardando este testimonio. Gracias por estos 43 años de obra en este lugar. Gracias por cada hermano que ha contribuido en el tiempo y en la historia. Gracias por todos aquellos que son parte del presente de la iglesia en este lugar. Y gracias por también lo que vas a hacer, Señor, en los próximos tiempos hasta tu regreso. Queremos pedirte en estos momentos que tú seas nuestro maestro, que en esta mañana hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Nos depositamos a tu cuidado, buen Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, como les decía, de la dinámica de la pureza y la santidad de la iglesia. Y este pasaje, esta historia conocida, nos debe llevar a comprender cuánto a Dios le interesa que su pueblo sea santo. Debe renovar nuestra visión sobre el pecado y sobre la importancia de una vida íntegra, de una vida santa, porque eso va a significar crecimiento. Cuando nosotros vamos a esta historia, una primera cosa que debemos notar es que Lucas, el que escribió el libro de los Hechos y a la vez el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según Lucas, escribe como un historiador. Cuando los académicos compararon el libro de los Hechos con la historia escrita, la historiografía de aquellos días, encontraron similitudes asombrosas. Es decir, Lucas fue un historiador de un alto nivel. Es un hombre, se dice que dentro de los autores del Nuevo Testamento tiene el griego más pulido, es decir, el que mejor conocía y hacía uso de la lengua. Con todo, el libro de los Hechos y su naturaleza histórica nos presenta retos, retos interpretativos. ¿Cómo es que estos retos interpretativos se plantean? A ver, solamente lo planteo como una pregunta. Estamos ya en el terreno de la iglesia. Nosotros hoy somos la continuidad de aquello que comenzó en el libro de los Hechos. ¿Se imaginan en nuestros días una disciplina de esta naturaleza? Varios caeríamos muertos. Así que, ¿por qué hay una disciplina de esta naturaleza en los inicios de la iglesia y que hoy, por lo menos en esta medida, no se presenta? No sé si ustedes logran captar la tensión esa entre los inicios de la historia y de la iglesia y la continuidad en la vida de la iglesia. Y acaba un asunto que se los dejo para que luego puedan considerarlo y estudiarlo, porque es importantísimo para comprender el libro de los Hechos. Dijimos que el libro es un libro de historia, es
estrictamente hablando, narrativa histórica. Pero guarden un asunto en mente. El hecho de que Lucas narre algo y presente una historia no significa que esa historia es normativa. ¿Me entendieron esto? Lo vuelvo a decir. El hecho de que Lucas narre una historia, narre la historia de la iglesia, no significa que toda esa historia contada es normativa. Es decir, no toda esa historia dice o impone una norma para hoy. Los discípulos de Cristo en el libro de los Hechos hicieron cosas que fueron propias a su momento y son irrepetibles, no adquieren ese carácter normativo. Y por el contrario, ¿de dónde bebe o toma la iglesia fundamentalmente su modelo de prácticas? ¿Por qué hoy los ancianos no disciplinan de este modo? Bueno, porque otra vez estamos en ese campo más narrativo, pero digámoslo así, la enseñanza, los libros didácticos que nos marcan la pauta sobre cómo hemos de movernos son principal o fundamentalmente las epístolas o las cartas escritas luego por Pablo, Santiago, el autor de la carta a los Hebreos, Pedro, el apóstol Juan. Y es de estas instrucciones de donde fundamentalmente tomamos nuestras formas. Observen un detalle, hay una distinción muy útil que debemos recordar. Dijimos que Hechos es un libro de narrativa histórica. Las cartas, aunque es literatura epistolar, son didácticas. Yo narro una historia no para sentar necesariamente una norma que se debe seguir. Yo narro una historia para informar los sucesos. Pero puedo escribir otra clase de escritos en los que sí procuro sentar principios y normas a seguir. He ahí la diferencia entre Hechos y las cartas. Mientras que Hechos, reitero, es un escrito narrativo, es narrativa histórica. No todo lo que aparece allí necesariamente va a encontrar su aplicación o va a sentar, digamos, el modelo de una práctica eclesial. Fundamentalmente esto lo hacen las epístolas. Así que usted puede estar tranquilo que su anciano no lo va a disciplinar de este modo y en esta mañana nadie va a salir cargado por nadie. No obstante, dicho esto, es utilísimo darle una mirada al pasaje por lo que nos enseña en cuanto a lo que Dios quiere de su pueblo. El párrafo que leímos, capítulo 5, versículos 1 al 11, debe entenderse a partir de 4:32. ¿Y qué es lo que dice Lucas previamente? A partir de 4:32 se nos introduce, se nos presentan el episodio y los sucesos que dieron lugar a esta historia de los famosos Ananías y Zafira. Leamos el texto allí porque nos proveen ese marco. Dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La idea de esa expresión final es que compartían las cosas, ¿no? Tenían todas las cosas en común, significa que ellos compartían las cosas. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Tomen nota de lo que sigue. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los
apóstoles. Este es el marco histórico del capítulo 5. Los creyentes viven en comunión, viven en una comunión tan estrecha que el corazón les palpita en sintonía y todos tienen una misma alma, son un grupo de gente unánime. Han llegado a tales profundidades, a tales honduras en su vida de comunión que están dispuestos a compartir de lo que ellos tienen. Y claro, habían muchos necesitados en aquellos días, en razón de varias cosas. Recordarán que en Hechos capítulo 2 se celebra la fiesta de Pentecostés. Eso hizo que muchos judíos helenistas, es decir, judíos que no vivían en Jerusalén, llegasen a celebrar la fiesta a Jerusalén, pero los sucesos que tuvieron lugar les llevó a esas personas a concluir que debían quedarse en Jerusalén con los otros creyentes. Entonces, de pronto la iglesia era un grupo numeroso y entre ellos habían muchos necesitados. Y los creyentes que contaban con ciertos recursos los pusieron a disposición de los apóstoles para suplir las necesidades de otros. Esto es lo que pasaba. Y llegamos entonces hacia el capítulo 5, que se abre con una palabra desde ya muy descriptiva. ¿Cómo comienza el capítulo 5 en el verso 1? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Noten esa primera palabrita y reciban el impacto. Todo esto es lo que hacían los discípulos y allí está Bernabé, el hijo de consolación. Y llegamos al capítulo 5 y se abre de este modo. Pero. ¿Y qué sugiere ese pero? Básicamente, luego de haber hablado de Bernabé, ese pero va a mostrar lo opuesto, la antítesis de lo que había hecho Bernabé y los otros creyentes. Hay un contraste importante que se marca en este punto, pero, y a partir de allí se nos presenta entonces en primer lugar el accionar de Ananías y Zafira, luego su pecado, el resultado de su pecado y finalmente el resultado de la disciplina de Dios. Avancemos por estas ideas. ¿Qué fue lo que Ananías y Zafira hicieron? Noten que el texto les presenta sin ninguna otra información. Sencillamente sabemos que este matrimonio es parte de la comunidad de creyentes en Jerusalén. Ananías es un personaje que lleva un nombre notable, es decir, hubo alguien en la historia del pueblo hebreo que se llamó Ananías y fue notable. ¿Recuerdan quién? Sí, pero en la historia del Antiguo Testamento. Le dije si además me puede traer algo de torta ahí. A ver, ¿recuerdan el nombre o a un personaje así insigne, importante en la historia del Antiguo Testamento con el mismo nombre? Ok. En el libro de Daniel, excelente, Esther. En el libro de Daniel aparece un Ananías notable. Un Ananías que por su fidelidad al Señor tuvo que quedar en las páginas de la historia hebrea como uno de esos héroes de la fe. ¿Quién era este Ananías? Bueno, no abrimos, pero cuando vamos en la mente al profeta Daniel, encontramos que en el capítulo 1 no solo Daniel es llevado al cautiverio, sino que le acompañan varios jóvenes hebreos. Y entre ellos se mencionan a 3 de sus amigos. Uno se llamaba, cabalmente, Ananías. Ananías. De hecho, en ese nombre va, perdonen la redundancia, pero me es necesaria, va el nombre de Jehová. En la terminación castellana, Ías, va el nombre de Jehová. Esa terminación equivale a Ja, que en el Antiguo Testamento es la abreviatura del nombre de Jehová. De este modo, Ananías significa misericordia o gracia de Jehová.
Ese joven hebreo que se llamaba Ananías y que fue llevado al cautiverio, fue uno que se mantuvo fiel al Señor. Y recordarán que su fidelidad le llevó a un episodio donde Dios brilló más que las llamas del horno de fuego. Ese era Ananías. Y este personaje en su nombre va en esa línea, va en esa línea. Es como que alguien hoy dice, bueno, a ver, vamos a pensar en algunos, qué sé yo, buenos jugadores de básquet. Y claro, cuando uno piensa en un buen jugador de básquet, tiene que pensar en quién. Por supuesto, the best. ¿No? Uno piensa en un jugador de fútbol, el mejor. Y si no, quedemos ahí porque nos vamos a ir peleados. Pero imaginen que alguien en ese ambiente de basquetbolistas luego se llame Michael. O llevar el nombre de un jugador de fútbol importante. Es uno ubicado en esa misma línea. O para hacerlo más nuestro, imaginen llevar el nombre de uno de los grandes predicadores, ¿no? Y uno diría, bueno, yo me llamo como se llamaba aquel grande, ¿no? Podría tener algo de peso, sin duda, para la fe hebrea. Muchos padres nombraban a sus hijos con los nombres de las más grandes figuras de fe del Antiguo Testamento, y Ananías tendría que haber representado eso. Y luego estaba su esposa. No sabemos cómo se conocieron, no sabemos cuál fue su historia. La Biblia le presenta llanamente con su nombre Safira. Mientras que Ananías era un nombre hebreo, Safira era un nombre arameo y significaba belleza. Su nombre probablemente comunicaba algo de lo que era esta señora. Allí están Ananías y Safira. Y luego dice el texto que ellos tenían una heredad y vendieron su heredad. Ellos la vendieron, replicando lo que había hecho anteriormente Bernabé. Sin embargo, vendieron su propiedad. ¿Y qué hicieron luego? Allí ya hay otro asunto. Si miran el versículo 4, dice la Escritura, en palabras de Pedro a Ananías, le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Voy a procurar llevar la idea de esas preguntas a términos más sencillos. Lo que Pedro le está diciendo a Ananías es esto: ¿sabes? Esa es tu propiedad. Y tenías la facultad de decidir si te la quedabas o no. De otro modo, ni Ananías ni Safira estaban obligados a venderla. ¿Saben? Llegar a la fe, la conversión no les quitaba el derecho propietario, ¿no? Estas personas, o muchas de ellas, vendieron cosas no porque alguien se los imponía, lo hacían por una decisión propia, una convicción propia guiada por su generosidad. Volviendo entonces a ese punto, era su propiedad. No estaban obligados a venderla. Ellos podrían haber decidido retenerla. Y pregunto, ¿reteniéndola pecaban? No, de ningún modo. Pero luego tomaron la decisión y finalmente la vendieron. Y viene entonces la segunda pregunta. Perdón, tengo ganas de estornudar, pero no me sale. La segunda pregunta dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Y la idea de esa siguiente pregunta es esta. Una vez que la vendiste, ese dinero también estaba bajo tu administración. Tú decidías sobre ese dinero. Lo que habías recibido por venderla era un dinero que quedaba bajo tu custodia, Ananías, y sin duda el de tu esposa.
Vendida la propiedad, todo aquel dinero conseguido y logrado estaba bajo su poder. Y con todo, pensemos en el pecado de estas dos personas. Con todo, hicieron algo. Dice el versículo 2, que llevaron una parte del dinero y, observen la expresión, la pusieron, la depositaron a los pies de los apóstoles. Esa expresión es llamativa. Con toda probabilidad, transmite más que la idea de poner algo en los pies de los apóstoles, transmite la idea de dedicar una cosa. Recuerden que los apóstoles son ahora no solamente aquellos que han sido discípulos de Cristo, ellos han recibido esa autoridad apostólica y tienen como su tarea liderar, guiar al pueblo de Dios en sus inicios. Con ese gesto de poner eso a los pies de los apóstoles, estos hombres querían, o más bien Ananías, quería transmitir otra idea mucho más grande. Era como decir, esto es lo que yo le doy a Dios, es un gesto de mi dedicación a Dios. Entonces, ¿dónde surge el problema? ¿Cómo es que la Biblia nos presenta el pecado de Ananías y Zafira? Otra vez, no tenían la obligación de vender su propiedad. Nuevamente, no tenían la obligación de llevar el dinero. De hecho, dice el versículo 2 que llevaron y lo pusieron bajo los pies de los apóstoles. ¿Dónde está el problema moral con lo que hicieron Ananías y Zafira? Puede conversarlo con el vecino. Dígale, ¿vos qué opinas? ¿Vos qué opinas? Bueno, a ver, vamos a intentar bueno, básicamente, si vamos a ponerlo en esos términos más nuestros, llevaron la ofrenda y con eso quisieron decir, bueno, este es el símbolo de nuestra dedicación al Señor. Nosotros vamos en la misma línea de Bernabé. A ver qué nombre me ponen ahora, habrá pensado Ananías. A José le pusieron Bernabé. Bueno, tal vez divago en el asunto, pero vamos al punto. Miren el versículo 2. El versículo 2 presenta una primera declaración que es muy iluminadora. ¿La quieren leer conmigo? Dice el verso 2, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sustrajeron. La palabra que en la Reina Valera se traduce sustraer, aparece solo otra vez en el Nuevo Testamento y en este caso en Tito capítulo 2 versículo 10. Si usted quiere en su Biblia, busque Tito 2:10 y procure identificar cuál es la palabra. Tito capítulo 2 versículo 10 es el otro uso de la misma palabra griega que se traduce sustraer en Hechos 5:2. Ok, acá nos han facilitado a todos la vida. Tienen acá,
¿Me ayudan a identificar la palabra sustraer de Hechos 5 en este texto? Se encuentra otra vez allí, solo que traducida de otra manera. Muy bien, excelente. Yo siempre he dicho donde he estado, ahí en la Avenida Alemania hay unos alumnos excelentes. Exactamente, la palabra se traduce defraudar. Voy a darles el significado de ese término. Significa básicamente apropiarse de algo ilícitamente. Reitero, ¿qué significa esa palabra sustraer o defraudar? El sentido del vocablo griego es apropiarse de algo ilícitamente. Pero les voy a añadir información. El Antiguo Testamento se escribió en otra lengua que no es la del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Excelente. Luego, esa versión hebrea se tradujo a la lengua griega en el tiempo intermedio entre el fin del Antiguo Testamento y la venida de Juan el Bautista y Cristo, y esa traducción hecha al griego recibe el nombre de Septuaginta. Septuaginta es una traducción griega, es muy valiosa, es muy valiosa por lo que provee. Ahora, la Septuaginta, que es una traducción griega, usa esta misma palabra en Josué capítulo 7. Lo repaso nada más. ¿Qué sucedió en Josué capítulo 7? Bueno, Dios le instruyó al pueblo de Israel y le dijo, ustedes van a conquistar esta ciudad, pero luego no van a tomar ningún botín. Deben destruir todo. Y hubo un personaje en aquella historia, recuerden, que sustrajo, que se guardó cosas. ¿Cómo se llama ese personaje? Acán. Yo les decía hace un momento que Lucas era un historiador y con toda razón conocía las historias del Antiguo Testamento y probablemente tenía en mente aquel suceso y usó la misma palabra que describe la prevaricación, ese pecado de Acán, que había sustraído del anatema y guardado cosas para sí. Los años han pasado y Lucas dice, Ananías y Zafira sustrajeron del precio de la heredad. Sustrajeron el precio. Dicho esto, sin embargo, cabe una pregunta y uno dice, pero, a ver, ¿acaso no era su dinero? ¿Acaso no era su dinero? ¿Qué pasó? Y el asunto se entiende cuando uno va más allá de la superficie. Sí, era su dinero, pero se fraguó en el corazón de estas dos personas algo triste. Ellos querían la buena reputación que da la generosidad, pero quisieron alcanzarla por medios egoístas. Ellos estaban más preocupados en satisfacer su vanagloria que en satisfacer las necesidades de los pobres. Sus motivaciones no eran puras, eran incorrectas. Por eso, su acto consistió en llevar el dinero, pero con hipocresía sugerir que lo que llevaban era todo lo que se había conseguido en la venta. Otra vez, tal vez intentaban seguir o encontrar el mismo reconocimiento que encontraron los otros. Pero esa motivación, ese accionar era contrario a todo lo que Dios decía.
Cuando avanzamos en el texto, el versículo 3, en palabras de Pedro a Ananías, le dice esto, que Satanás había llenado su corazón. Ahora, esto es asombroso, porque nos recuerda varias cosas. Nos recuerda varias cosas. En primer lugar, que la iglesia enfrenta oposición. Y este no es el único caso. Si ustedes luego en casa quieren revisar, miren Hechos capítulo 4 y han de encontrar que Satanás ya había atacado a la iglesia mediante la persecución. Fue un ataque desde afuera intentando destruir a los creyentes. Pero la respuesta de los creyentes fue tal que se hicieron más fuertes ante el ataque externo. Sin embargo, el enemigo no duerme. Y cuando el ataque externo no funcionó, atacó desde adentro. Si primeramente procuró destruirlos por la persecución, ahora quiso destruirlos por la falta de integridad y por medio de la hipocresía. Y el asunto no queda ahí. Ustedes dan la vuelta a la página y se encuentran con Hechos capítulo 6 y han de encontrar que los ataques continúan. El siguiente ataque tenía que ver con la distracción. ¿Recuerdan? Hay una iglesia que enfrenta un problema. Los judíos de origen helénico, de origen griego, comenzaron a murmurar y dijeron, no, es que a nuestras pobres no les atienden con lo mejor, se benefician solamente los judíos de Jerusalén. Y entonces se armó ahí todo un conflicto y los apóstoles tuvieron que decir, bueno, vamos a escoger varones que ayuden en la distribución mientras nosotros nos dedicamos a lo prioritario, la palabra y la oración. Y el enemigo intentaba distraer al liderazgo de la iglesia porque era otra forma de atacar. Una iglesia confundida en sus prioridades es una iglesia que deja de alcanzar los propósitos de Dios. El enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios y del pueblo de Dios actúa siempre. No podemos vivir con la falta de conciencia sobre este hecho. Hay un enemigo que ataca y su finalidad es destruir y hacer daño. Como testigos de Cristo busca hacernos ineficientes. Busca destruir la obra de Dios. Este mismo suceso no solo me recuerda que hay un enemigo en nuestra contra. Nos recuerda una cosa más, que cuesta asimilarla. Cuesta asimilarla. Se lo planteo primeramente en términos personales. ¿Qué pasa cuando alguien le señala sus defectos? Si somos honestos, no nos gusta, ¿no? No nos gusta que nos digan nuestras cosas. Pasa en todas las esferas, pasa en el trabajo, pasa con los chicos en la escuela, en el colegio, nos pasa en el matrimonio. Ni qué se diga allí. Allí uno queda expuesto. ¿Quién te conoce más y conoce tus errores, pero que mejor que uno mismo? El cónyuge, ¿no? Y pasa también en la iglesia. Y siempre que alguien nos dice, bueno, tienes esto, nos resulta chocante. Por lo general, en nuestro corazón abrigamos tan alto concepto de nosotros mismos que arrinconamos y dejamos ahí en el olvido la idea de que también tenemos muchas fallas y errores. Ahora, esto personal lo voy a llevar al nivel de la iglesia. ¿Saben? Debemos asumir algo, que como iglesia somos un pueblo imperfecto, que como iglesia cometemos, ¿qué? Errores. Miren, hablábamos de las dinámicas de una iglesia que crece y nos encontramos con esta porción y encontramos a una iglesia que tiene fallas y que tiene fracasos. A creyentes que actúan con hipocresía.
a creyentes que actúan movidos por impulsos, que son motivados a actuar por cosas incorrectas, por ejemplo, el egoísmo o el deseo de la vanagloria. Cuando Pedro habló con Ananías, le dice, sabes, Satanás llenó tu corazón y lo que has hecho es eso, mentir al Espíritu Santo. Wow. Uno diría, pero si era su dinero y llevaron, por lo menos llevaron algo. No, ya está. Muchas gracias, don Ananías. Gracias, hermana Zafira. Qué buenitos que son ustedes. Pero en realidad, con aquel acto mentían al Espíritu Santo y ese es un pecado serio. Este versículo a su vez nos dice cosas sobre el Espíritu Santo. Nos dice que Él es una persona, no es meramente una fuerza. Tal vez la palabra espíritu nos sugiera algo diferente a una persona, pero no es más que el nombre, es el Espíritu Santo y es una persona. Uno no le miente a una fuerza, uno le miente a una persona. De hecho, el Espíritu Santo es tan persona que dice Pablo, no le contristéis, y solo una persona es contristada o es resistida. El Espíritu Santo es una persona y cuando Ananías y Zafira hicieron esto, mentían al Espíritu Santo, que en el texto además se nos dice que es Dios, mentían a Dios. Para Dios la hipocresía no es una cosa ordinaria y de poco valor. Saben, nosotros tenemos la mala tendencia de catalogar los pecados y miramos algunas cosas muy escandalosas y nos tapamos los ojos y decimos, qué terrible. Pero saben, en nuestra humanidad caída, aunque hay pecados grotescos, hay muchas formas de pecado que nos resultan respetables. ¿No? Y la lista no es cortita. La lista de cosas que solemos tolerar es larga. Toleramos probablemente no mentiras escandalosas, pero a ver, ¿quién no ha dicho en algún momento o no ha pensado en, hasta es contradictorio, mentiras piadosas? ¿No? El orgullo, el egoísmo que se aferra a sus propios derechos. No, porque esto es mío, porque me pertenece, porque va mi nombre, va mi reputación y puede morir todo en derredor, pero yo me quedo firme y mi orgullo y mi egoísmo bien plantado y clavado allí. Otra vez, solemos atesorar muchas formas de pecado y solemos creer que hay algo menos indigno en esto. Y miren, aquí hay un acto de hipocresía. Y Pedro planteó el asunto como un pecado directo contra Dios. En el huerto del Edén, la serpiente buscó como su primera víctima a Eva. Y por medio de Eva luego llegó a Adán y ambos comieron del fruto. En este caso, parecería que se produce un orden inverso, porque en realidad la que tiene las posibilidades de rectificar el suceso es Zafira. Pero vamos a encontrar en el pasaje que en realidad ella, al igual que lo hizo Adán mucho tiempo atrás, se mantuvo en el mismo error. ¿Cuál fue el juicio resultante? Dice el texto, versículo 5, que luego de oír esas palabras, Ananías, ¿qué? Murió. Y el suceso causó temor en muchos. Y entonces, verso 6, vienen unos jóvenes
y lo preparan para el entierro. Lo envuelven, lo sacan y lo sepultan. Y luego de 3 horas viene la viuda que todavía no sabía que era viuda. Viene Safira. Y entonces Pedro la confronta y le dice, dime, la pregunta ya es más puntual, le dice verso 8, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿No? Porque ella había llevado parte, Ananías había llevado parte, no todo. Llevaron parte tratando de hacer creer que era todo, pero era solamente parte. Y entonces Pedro pregunta y confronta a Safira y le dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y allí siguió en el error de su esposo. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué sucedió luego? Le pasó lo mismo que le pasó a su esposo. También cayó muerta. Qué asombroso el juicio de Dios por este pecado. Mueren físicamente. En la Biblia hay varios casos de creyentes que por su pecado mueren físicamente. La muerte física puede ser en muchos momentos, el instrumento disciplinario de Dios para con el pecado. Yo recuerdo hace muchos años, de hecho yo todavía estudiaba, y un día, estando en un culto, nos pidieron que oremos por un misionero que estaba en Venezuela, que cuando se había ido a servir a este país era un joven consagrado de una vida íntegra, pero en su tiempo de servicio había comenzado un declinar espiritual. De hecho, había renunciado a hacer la obra y se había volcado más bien a formas de vida vergonzosas. Este joven, un joven adulto ya, había comenzado una vida licenciosa, una vida inmoral. Y claro, todos los que le conocían buscaron traerlo a la reflexión, que se arrepienta de su pecado, y hablaron con este joven, pero estaba cegado por su pecado. Nos pidieron que oremos por él porque su situación era triste. Lo más trágico es que estaba dejando un testimonio terrible donde vivía. Terrible. Yo se los he dicho antes, se los repito. Recuerden que la gente no cuenta el tamaño del pecado por el pecado, sino por el pecador. Recuérdenlo, la gente no cuenta el tamaño del pecado por el pecado en sí, sino por el pecador. Si los vecinos en el vecindario ven a un hombre que no cuida a la familia, se gasta el dinero, está borracho, no le van a dar importancia, pero si los vecinos saben que usted es creyente y un día le ven peleándose con alguien, o si lo ven borracho, van a contar el pecado por el tamaño del pecador. Bueno, siempre pasa esto. Tristemente, los creyentes, cuando damos un mal testimonio con nuestra vida, el impacto negativo de esto es terrible y es serio. Saben, un día ya habíamos orado por casi 2 semanas por esta persona. Un día vino el mismo misionero que nos pidió que oremos por él y vino con lágrimas en los ojos. Lo que nos dijo nos dejó paralizados. Nos dijo, ¿saben? Falleció esta mañana en un accidente de auto. Se nos puso la piel de gallina. Amados hermanos,
el salario miserable del pecado siempre es eso, miserable. Y en este caso hay dos personas que mueren por su egoísmo, por su búsqueda de vanagloria, por su hipocresía. En términos interpretativos, a mí me surge una pregunta. Saben que, por lo general, en los tiempos bíblicos, las personas eran enterradas en el lugar en el que vivían, es decir, en su terreno. Para hacerme entender, eran enterradas en su terreno. Ellos habían vendido su terreno. ¿Cómo se las habrán ingeniado estos muchachos para enterrarles? El asunto es que los enterraron uno al lado del otro, pero ambos fueron enterrados. Y dice la Escritura, allí llegando al final, luego de anunciar este juicio, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Saben, aquel suceso tuvo una serie de repercusiones, hubo una serie de efectos de lo sucedido. En primer lugar, la pureza de la iglesia fue preservada. La pureza de la iglesia fue preservada. En segundo lugar, hubo un renovado temor del Señor entre los creyentes. Amado hermano, qué necesario es que la iglesia recobre este sentido de temor a Dios. Cuando tememos a Dios, cuando tememos al Señor, nuestra visión del pecado se hace clara. Debemos temer al Señor y recordar que el pecado siempre es una cosa seria. No es un asunto de poco interés o poco valor. Amado hermano, el pecado siempre es serio. Y el pueblo del Señor debe temer a su Señor. Y aquel suceso sacudió a la iglesia y renovó en ellos su sentido de temor de Dios. Saben, finalmente, el episodio no solamente sacudió a la iglesia, dice al final del verso 11, que inclusive los que oyeron fuera esas cosas temieron a Dios. Llegaron a la conclusión de que el Dios de esas personas es un Dios santo y que ese Señor demanda y quiere que su pueblo viva de esa manera. Y saben, esas personas fueron profundamente impactados al saber quién es el Dios que la iglesia adora. Y ese testimonio de santidad, si leemos lo que viene en el capítulo, revela que otra de las dinámicas que hace a una iglesia que crece es cabalmente una vida de pureza y una vida de santidad. El pueblo de Dios debe ser un pueblo santo. Vamos cerrando con algunas ideas. Amado hermano, en esta mañana asumamos juntos con un serio realismo que la iglesia es imperfecta. Usted está en las filas de una iglesia imperfecta. Agrego algo, usted también es imperfecto. Y sus imperfecciones contribuyen y suman a lo que ya somos todos. Pero, acá hay un pero importante. No podemos asumir eso con liviandad. Necesitamos asumirlo con una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Deberíamos asumir nuestra condición con contrición y quebrantamiento. Amado hermano, de algún modo, nos tiene que doler y pesar en el corazón lo que somos.
Y deberíamos llegar ante el Señor no meramente, bueno, me pasó esto porque soy débil. Eso es petulancia, eso es arrogancia, eso está mal. ¿Saben? Deberíamos llegar ante el Señor diciendo, Señor, sí, yo no soy lo que debería ser. Señor, no soy perfecto y lo que soy ha estropeado tantas cosas. Amado hermano, no se permita ver sus imperfecciones desde la pasividad, hágalo desde la contrición. Saben, un día el Señor se le reveló a Isaías y se le reveló como el santo. E Isaías proclamó todo un juicio sobre sí mismo. Él dijo, ay de mí. Un día el Señor glorioso se le manifestó a Pedro en una pesca. Fue una pesca milagrosa de aquellas que asombran. Y Pedro le dijo al Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y uno dice, ¿cómo es que Pedro le dice al Señor, apártate de mí? Bueno, necesitamos entender el corazón de Pedro. Lo que había visto le reveló la seriedad de su pecado y le dice, Señor, lo que pasa es que tú eres grande. ¿Yo soy qué? Soy pecador. Amado hermano, necesitamos ser conscientes de nuestra condición, pero tener una actitud correcta ante lo que somos, una actitud de humildad, de contrición, y entonces clamar al Señor por misericordia. Además, debemos aprender a tratar el pecado tan pronto como se manifiesta. Miren, no hubo demoras ni dilaciones, no hubo tardanza. El pecado fue tratado y la iglesia fue preservada de aquel terrible mal. Debemos finalmente recordar la importancia que tiene nuestra santidad y su impacto sobre el mundo. Y esto suscita una pregunta. Si hoy la gente afuera no responde con el temor y la admiración debida ante nuestro Dios incomparable, ¿no será que tal vez no estamos viviendo en la medida que deberíamos vivir? De otro modo, la forma en la que vivimos debería llevar a las personas allí afuera a reconocer la grandeza de Dios. Pero probablemente nuestra vida, de algún modo, opaque aquella grandeza. Amados hermanos, en términos personales, todos debemos hoy pensar dónde estamos y pensar en la enorme influencia que puede tener su vida sobre la iglesia. Acá era un matrimonio que pudieron haber dañado ese testimonio que comenzaba a gestarse. Amado hermano, su vida, la forma en la que usted se conduce, va a tener un impacto y la forma en la que vive dice no solo quién es usted, también comunica un mensaje sobre la iglesia a la que usted pertenece. Y no solamente dice algo suyo sobre la iglesia, lo más importante, la forma en la que usted vive, dice algo que no se puede dejar de escuchar, dice algo sobre el Dios que usted adora. Una iglesia crece y crece saludable cuando es una iglesia pura y es una iglesia santa. Y usted y yo somos llamados a vivir en esa medida. El impacto de la iglesia va a ser proporcional a la forma en la que vive. Que el mundo pueda contemplarnos y admirar a nuestro gran Dios, digno de toda gloria, porque vivimos como debemos. Quiere el Señor hacer de nosotros eso. Quiere en su gracia que podamos tomar el enorme reto de ser lo que debemos ser para manifestar un Dios admirable a un mundo necesitado de Cristo. Que el Señor bendiga cada vida y que al mirar algunas de estas dinámicas podamos llevar nuestra vida a un examen
y entonces dar los pasos y hacer los ajustes necesarios para hacer yo lo que debo ser. El Señor bendiga a su pueblo. Gracias por este tiempo y por hacernos parte de estos 43 años de gracia y misericordia del Señor. Los tenemos en el corazón, amados hermanos.